Hola queridos, Dios les bendiga. Gracias por estar ahí del otro lado, gracias por acompañarme una noche más para poder compartir la palabra de Dios, para poder aprender acerca del mensaje, para poder hacer lo que en realidad Dios quiere que hagamos, y es instruirnos en su mensaje, instruirnos en su palabra, instruirnos en sus mandamientos y por sobre todas las cosas aprender mucho más de su voluntad, que de esto se trata. Gracias por estar ahí. Bueno, sé que antes hubo algo improvisado y bueno, salió algún videito que no era para haber salido, pero bueno, aquí estamos. Vicky, Dios te bendiga. Priscila, Dios te bendiga, gracias por estar. Salieron unos videitos que fueron, digamos, tomados sin querer ahí mientras estábamos preparando, pues estoy transmitiendo de casa por esta alerta roja que hay en el clima, entonces dije, vamos a transmitir desde casa. Pero también tuve que hacer algo medio improvisado acá para poder sostener el celular, digamos, pero por sobre todas las cosas para poder compartir la palabra. Juana Rodríguez, Dios te bendiga. Marucha, Dios te bendiga. Vale, gracias por estar. Ángela José, Dios le bendiga. Gracias por estar. Saliendo improvisado, pero en definitiva saliendo con la palabra de Dios. Saliendo improvisado, pero en definitiva cumpliendo la tarea a la cual el Señor nos ha llamado. Adriana, Dios la bendiga. Bendiciones para todos. Carmen, Dios la bendiga. Y haciendo lo que Dios nos ha llamado a hacer en este tiempo. Mati, Dios te bendiga. Compartir el mensaje. Elisa, Dios te bendiga. Bueno, gracias por estar ahí. Seba, Dios te bendiga. María Noel, Dios te bendiga. Mati. Es lindo compartir la palabra de Dios. Me río porque salieron los videitos. Aquí estamos preparando todo, pero bueno, acá estamos y ya está. Creo que lo importante es compartir el mensaje del Señor. Vale, Dios te bendiga. Valentina, gracias por estar. Y está bien complicado el tema del tiempo. Hay alerta roja, hay una cuestión de inseguridad que no se sabe, pero bueno, estamos tranquilos, estamos confiados porque lo que tenga que ser será, y sin duda será la voluntad de Dios siempre. Como muchas cosas que pasan en nuestra vida, siempre es la voluntad de Dios. Posiblemente antes de conocerlo, bueno, pensamos otra cosa, que era la mala suerte, el infortunio, o algo que habíamos hecho y estamos pagando las consecuencias, pero después que aprendimos que Dios tiene el control de todas las cosas, Estel, Dios la bendiga. Después que aprendimos que Dios tiene el control de todas las cosas, entonces sabemos que todo lo que sucede es por voluntad de Dios. Posiblemente escuche algún trueno ahí o en la vuelta, pero bueno, es inevitable, eso siempre va a pasar. Y hay una pregunta que siempre nos hacemos, o nos hacíamos antes de conocer la voluntad de Dios, y después incluso de haber conocido su voluntad y conocer de Él. Una pregunta que nos hacíamos y era, ¿por qué Dios permite ciertas situaciones? ¿Por qué Dios permite ciertas cosas? ¿Por qué siendo un Dios tan grande, tan poderoso, que nos ama tanto, permite ciertas situaciones que no las sabemos entender o que no la podemos entender, que no la podemos descifrar, discernir? Y esto es bien simple. ¿Por qué? Porque no es una pregunta ajena a nadie. De alguna forma, en algún momento nos tuvimos que hacer esa pregunta y nos preguntamos justamente eso: ¿por qué Dios permite esto? Lo que pasa en la casa, lo que pasa en el exterior, todo lo que está pasando en el mundo, ¿por qué Dios permite esto? Y es una pregunta muy recurrente que muchas veces se la ha hecho, y aún escuchamos a personas creyentes que confían en el Señor, incluso en situaciones críticas, preguntando por qué Dios permite ciertas cosas. Pero también sabemos que todo lo que sucede es porque la voluntad de Dios así lo permite, así son los designios de Dios, y contra eso no podemos ir. Por eso siempre será bueno repasar la importancia de evitar algunas reacciones cuando estamos en momentos críticos, algunas actitudes, algunas reacciones negativas que en definitiva terminan siendo nocivas cuando estamos pasando en momentos difíciles, momentos críticos. Y en definitiva, muchas veces pasamos por esos momentos y son inevitables. Y también podemos entender que muchas de esas situaciones nos enseñan a crecer y a creer cada vez más en Dios y a afirmarnos y confiar cada día más en Él. Pero no escapamos a esa pregunta: Dios, ¿por qué sucede esto? Y en 2 de Reyes, capítulo 6, encontramos un
pasaje bíblico que describe la situación crítica que estaba viviendo Israel, el pueblo de Dios. Ellos estaban siendo sitiados por Samaria, por los sirios, perdón. Ellos estaban siendo sitiados por los sirios. Y en ese momento vivieron una gran hambruna. Y dice la escritura textualmente, y lo vamos a ver, tuvieron que comer cabeza de asno, estiércol de paloma y hasta carne humana. Una situación crítica, una situación límite. Y ahí en 2 Reyes capítulo 6, verso 24 dice, tiempo después Ben-Hadad, el rey de Siria, Siria era el que había sitiado al pueblo de Israel, lo tenía rodeado, reunió todo su ejército y rodeó a la ciudad de Samaria para atacarla. Mire lo que dice, nadie podía entrar ni salir y los alimentos se acabaron en la ciudad de Samaria, en el pueblo de Dios. Y el verso 25 dice, debido a eso hubo mucha hambre en Samaria, tanto que la cabeza de un burro se vendía en 80 monedas de plata y un cuarto de litro de estiércol de paloma se vendía en 5 monedas de plata. Miren lo que tenían que hacer para comer y pagar para poder comer, y eran cosas que tal vez nunca en la vida pensaron comer, y sin embargo el sitio de los sirios sobre Samaria les estaba llevando a esa situación. Y era una situación bastante crítica. Y eran los hijos de Dios, los hijos de Israel, a tal punto que estaban dispuestos a comer lo que sea. Ellos estaban comprando cabeza de asno y estiércol de paloma para poder alimentarse a ellos y a sus familias. Pero en momentos como estos es donde salen nosotros muchas veces las peores reacciones. Por lo general, cuando se está bajo presión, dificultades económicas, una enfermedad terminal, una separación inesperada, algo que sucede que no estaba en nuestros planes, no estaba previsto, no lo teníamos previsto. Y siempre alguien, por lo general, siempre alguien tiene que llevar la culpa de lo que le pasa al otro. Siempre tenemos esa costumbre, o teníamos esa costumbre de encontrar un culpable a todo lo que nos pasaba. Y más cuando estamos presionados en situaciones límites para nuestro entendimiento, siempre tratando de buscar la culpa o echar la culpa sobre alguien más. Y el rey Joram, el rey de Samaria, del pueblo de Dios, no fue la excepción, sino que también él buscaba culpables. Todo lo que estaba sucediendo no se podían o no se querían dar cuenta de que ellos eran los responsables. María José, Dios te bendiga. Nico de Benedetti, Dios te bendiga. Que ellos mismos eran los responsables de lo que le estaba sucediendo, pero la costumbre del hombre es, cuando algo sale mal, aunque haya sido nuestra responsabilidad, echarle la culpa al otro, al prójimo. Y como decía, el rey Joram no fue la excepción en este caso. Buscó un culpable. Y en el versículo 31, 2 Reyes, dice, y él dijo, el rey Joram, así me haga Dios, y aún me añada, si la cabeza de Eliseo, hijo de Safat, queda sobre él hoy. ¿Qué es lo que estaba diciendo el rey aquí? El rey de Israel culpó al profeta Eliseo de toda la situación, de la hambruna, de la ruina económica y hasta del canibalismo que estaban viviendo allí en Samaria. Porque ya se habían comido un niño y no comieron al otro porque la madre lo escondió, y lo puede ver ahí en 2 Reyes capítulo 6, versos 28 y 29. Habían llegado al punto de comer carne humana, de comer a un niño, porque había tanta hambre y la provisión de alimentos ya se había acabado, no entraba ni salía, que ellos tomaron esa decisión. Y esa situación difícil, el rey Joram lo que trató fue de buscar un culpable, y justo encontró un culpable, o le quiso echar la culpa sobre el profeta Eliseo. El rey estaba tan enojado que ordenó la búsqueda de Eliseo para matarlo. Y uno se puede preguntar, pero ¿en realidad el profeta Eliseo el culpable de todo esto, lo que estaba pasando? Y no, de hecho, la razón por la cual cayeron en hambre, en desespero, en ruina, se debió a la desobediencia a Dios y a su palabra. Y eso lo puso en contra. Ellos se pusieron en contra a la palabra de Dios. Samaria y su rey se pusieron en desobediencia a lo que Dios decía. Y lo tenemos en Deuteronomio 28:15 en adelante, habla de las maldiciones o de la desobediencia a la palabra de Dios. Ellos tenían claro qué era lo que Dios quería, pero se pusieron contra eso. Y el Señor permitió que eso pasara, esa situación crítica pasara, para que ellos se volvieran a Dios de todo su corazón. Pero antes, la idea fue buscar un culpable, y el culpable, la culpa
el rey se le echó al profeta Eliseo diciendo, por culpa del profeta estamos en esta situación. Joram, el rey de Israel, en vez de reconocer su falta, Fernando, Dios te bendiga, Kelia, mi esposa, en vez de reconocer que todo lo que estaba sucediendo era por desobediencia, por volver al pecado, por culpa del pecado y por la desobediencia a la palabra de Dios y a sus mandamientos, lo que hizo fue culpar a Dios, culpar al profeta, perdón. Tendría que haber reconocido con un corazón humilde que el haberse apartado de la voluntad de Dios, que haber dejado a un lado los preceptos divinos de la palabra de Dios, los llevaron a vivir esa situación. Pero siempre el camino más fácil es culpar al otro. El otro tiene la culpa de mis desgracias, de mis infortunios, de mis cosas contrarias. Y aquí en este punto es bueno preguntarse cuántas veces hemos culpado a tercera persona por las cosas que nos están pasando. ¿Cuántas veces hemos tratado de echar la culpa sobre aquellos que tal vez no tengan absolutamente nada que ver, o un día nos dieron un consejo, o nos dieron una entrada a algo y lo hicimos sabiendo que estaba mal, pero igualmente lo hicimos y le echamos la culpa al otro de algo que nosotros hicimos mal? ¿Por qué más bien no reconocemos que estamos sufriendo muchas veces no por culpa, pero por desobediencia, por nuestra responsabilidad, por responsabilidad de nosotros mismos, por nuestro orgullo, por nuestras malas decisiones, por nuestras equivocaciones, por el pecado, por los errores, por las faltas? Pero ¿cómo cuesta reconocer que a veces pasamos momentos críticos por esto? Entonces lo que hacemos es echar culpa sobre la otra persona. Porque las cosas no caminan, la culpa es del pastor que no sabe ir a la iglesia, porque las puertas no se abren, tal vez nos está faltando oración y no oramos más porque no creemos que Dios pueda hacer algo. Pero es mejor siempre culpar al otro. El tema de sacarse la responsabilidad de encima siempre lleva a buscar culpables de todas las cosas que nos suceden. Es común. Y nadie es ajeno a esa actitud, a esa situación. Entonces, lo que hizo el rey Joram aquí es lo que muchas veces hicimos nosotros. Cuando era más fácil reconocer nuestras faltas, nuestros errores, nuestros pecados, pedirle perdón a Dios con un corazón humilde, sabiendo que cuando le pedimos perdón de corazón, Dios nos perdona. Lo que hicimos es echarle la culpa al hermano, a la familia, a los compañeros de trabajo, a la situación económica. Todos tienen la culpa, menos nosotros. Nosotros hicimos bien todas las cosas, aunque sabemos que casi nunca las hacemos bien. Pero para no enfrentarnos a nosotros mismos, porque el peor espejo que podemos tener es cuando se refleja nuestro rostro, nuestra esencia, entonces lo más fácil es tratar de culpar al otro de todas las cosas malas que nos pasan. Y esto es lo que le sucedió al rey Joram. Él prefirió echar la culpa sobre Eliseo y mandarlo a buscar para matarlo, diciendo que algo me suceda a mí si mañana la cabeza de Eliseo está sobre sus hombros. Claro, era mucho más fácil poner la culpa sobre aquel que no estaba allí, porque esto sucede. Somos carne y muchas veces entramos en esas actitudes. Y qué bueno reflexionar y pensar, ¿en serio le tengo que echar la culpa a los demás cuando mi decisión fue la que me llevó a perder, a fracasar, a no salir adelante? ¿En serio le tengo que echar la culpa a alguien que me dio un buen consejo y yo hice lo que quise? ¿En serio le tengo que echar la culpa al otro porque fui yo el que fallé? Siempre será bueno revisarnos a nosotros mismos, mirarnos para adentro y decir, primero perdona a Dios y después decir, sí, reconozco que fue mi falla. La culpa no tienen terceros, sino soy yo responsable de mis propias situaciones críticas, dificultades, porque primero hice lo que quise y segundo, al hacerlo, desobedecí la palabra de Dios. Pero también otra actitud que tuvo el rey, y muchas veces también la tienen las personas, es culpar a Dios de todo lo que sucede. Dice el versículo 33, aún estaba él hablando con ellos, y aquí el mensajero que descendía a él y dijo, ciertamente este mal viene de Jehová. ¿Para qué he de esperar más en Jehová? ¿Qué sucedía aquí? Por orden del rey, el mensajero venía por el profeta, venía a buscar al profeta para llevarlo y para que lo maten. Además, mientras el rey estaba culpando injustamente al profeta de Dios, el mensajero estaba culpando y rebelándose contra Dios. Al decir que todo esto está mal, todo el sufrimiento, el infortunio, la desgracia, todo era culpa de Dios. Este hombre tampoco reconoció que por culpa del pecado del pueblo, de la desobediencia del pueblo, de apartarse de la palabra y de los mandamientos de Dios, ellos estaban sufriendo de esta manera. No solamente el rey no reconoció su desobediencia,
sino que también sus empleados, sus sirvientes, el mensajero, hizo exactamente lo mismo. Si bien el rey culpó al profeta, el mensajero culpó a Dios, diciendo, todo esto que nos está pasando, todo este infortunio, todas estas desgracias por culpa de Dios, ¿por qué hemos de esperar en Jehová? Qué diferente fue la reacción de Job. Sabemos, conocemos la historia de Job. Qué diferente fue esa reacción cuando, muy a pesar de sus calamidades, Job dijo, he aquí, aunque él me matare, en él esperaré. Job capítulo 14, versículo 15. La reacción correcta siempre tendría que ser en nosotros la de Job. He aquí, aunque él me matare, yo igual esperaré en él. Eso tendría que ser nuestra reacción correcta siempre, por más situaciones críticas y difíciles que estemos pasando. Porque siempre será muy fácil echar la culpa al otro sin reconocer que somos nosotros los responsables. O le echamos la culpa a nuestros amigos o le echamos la culpa a Dios. Pero sabemos que en nosotros está la responsabilidad de fallarle a Dios, a su palabra, a sus preceptos, a sus mandamientos. Apartarnos del pecado, porque Dios aborrece el pecado, ama al pecador, pero aborrece el pecado. Y muchas veces nos abrazamos al pecado, coqueteamos con el pecado. Y después hay cosas que nos pasan y decimos, por culpa de Dios estoy pasando por esto. No, mi querido. Mirarse para adentro, reconocer que nosotros estamos mal, estuvimos mal, y pedirle perdón a Dios y tratar de cambiar nuestra pisada, cambiar nuestro camino para seguir caminando conforme a la voluntad de Dios. ¿Cuántas veces hemos culpado a Dios de nuestro sufrimiento, de nuestro dolor, de nuestro infortunio? Y uno tiene que preguntarse, así como nos preguntamos en primer término, ¿es el profeta el culpable de todo? Y acá tendríamos que preguntarnos, ¿es Dios el culpable de todo lo que nos está sucediendo, de lo malo que nos sucede? ¿Por qué más bien nos reconocemos que estamos sufriendo por causa de nuestras malas decisiones, de nuestras equivocaciones, de nuestros errores, incluso de nuestros pecados? Porque lo peor que podemos hacer en tiempos críticos es culpar a Dios. Más bien tendríamos que volvernos a Él en arrepentimiento sincero y verdadero, para que Él tenga misericordia de nosotros y nos ayude. Mire, si hay algo que muchas veces nos cuesta o nos costaba era reconocer nuestros errores, reconocer nuestras faltas, que fuimos nosotros los que fallamos, que somos los responsables de lo que estamos viviendo. Somos responsables porque decidimos un día mal dónde invertir, decidimos qué camino tomar, decidimos mal con quién quedarnos, decidimos mal qué puerta entrar y qué puerta no entrar. Cuando muchas veces en nuestro interior sabíamos que lo que estábamos haciendo estaba mal. Y conocíamos que Dios no quería que hiciéramos eso. Igualmente así lo hicimos. A muchas personas le ha ido mal, muchas veces a nosotros también nos fue mal. Pero ¿cómo nos cuesta decir, Señor, sí, lo hice sabiendo que no lo podía hacer? Tu Espíritu Santo dentro de mí me alertó, pasó una luz amarilla y cuando di el próximo paso encendió la luz roja. Sabía que no tenía que hacerlo, pero igual lo hice porque pensé que iba a salir en victoria, pero en realidad encontré el fracaso, la derrota, la pérdida. ¿No es mucho mejor o no es más sano reconocer nuestros errores, nuestras equivocaciones delante de Dios que echarle la culpa a Él? ¿No es mucho más fácil reconocer que la decisión que tomamos fue equivocada antes de echar la culpa sobre nuestro hermano, sobre el pastor, sobre el líder que nos aconsejó en hacerlo? Bueno, tal vez aquel estaba enamorado y alguien le dijo un consejo, oró y le dio el consejo de que no siguiera porque el yugo desigual no puede permanecer. Y la Escritura dice que ellos se conviertan a nosotros y no nosotros a ellos. Pero igualmente así con ese consejo se siguió adelante y después hubo fracaso, la relación se rompió, hay dolor, enojo, resentimiento. Es por culpa de Dios. Es por culpa del pastor, de aquel que me dio el consejo. No, querido. Dios no tiene la culpa de absolutamente nada. Dios no lo podemos culpar a Dios de nuestros propios errores. Y yo diría de nuestros propios horrores, porque error es cuando hago algo que tal vez no sé qué es lo que estoy haciendo, pero horror es cuando hago algo malo y sé que lo que estoy haciendo no está bien. Entonces, mirarnos para adentro siempre es bueno y decir, fallé en esto y lo reconozco. Mi hermano, el compañero de trabajo, mi familiar, mi esposa, mis hijos, no tienen la culpa de mis errores. El único responsable aquí soy yo. Ellos no son responsables de mis equivocaciones. Ellos no son responsables de las cosas malas que me pueda pasar.
Soy yo mismo porque desobedecí la voluntad de Dios. Me dijeron que el entrar allí era pecado y fui y entré y pequé. Entonces, querido, esto es como 1 más 1 son 2. Para el Señor no hay grises, o es blanco o es negro. Si sabemos que lo que vamos a hacer está mal y lo hacemos igual, no se olvide que habrá consecuencias a pagar, pero no culpe a Dios, no culpe a su hermano, no culpe a la familia, no culpe a sus amigos. Tampoco se culpe a sí mismo, pero reconozca que por su irresponsabilidad de estar pasando tal vez situaciones críticas. Bueno, la mejor forma de salir de esto es: Señor, reconozco mi error, te pido perdón y quiero que me des una nueva oportunidad de seguir adelante. Entonces, después de haber estudiado esta palabra, o revisado en realidad esta palabra, es bueno preguntarnos, hasta ahora, ¿cuál ha sido nuestra reacción negativa en los tiempos de crisis? En esos tiempos tratamos de buscar culpables. Gladys, Dios la bendiga, saludos Rivera. En esos tiempos tenemos la costumbre de buscar culpables o echarle la culpa a los otros, que absolutamente no tiene nada que ver. Hemos culpado a Dios, hemos sido incrédulos y pesimistas, hemos rechazado su palabra. Tal vez lo hemos hecho. Tal vez algún día escuchamos claritamente al Espíritu Santo en nuestro interior, en nuestro corazón, en nuestra mente, diciendo: por favor, no lo hagas. Igualmente lo hicimos. Igualmente seguimos adelante. Igualmente invertimos. Igualmente seguimos caminando, confiados en nosotros mismos. Nos fue mal y volvimos en derrota. ¿No hubiese sido más fácil decir: sí, Señor, aunque me parece a mí que eso sería bueno, pero si tu voluntad dice que no, entonces yo te sigo a ti, te creo a ti y hago tu voluntad? Mira, querido, siempre es bueno revisarnos para adentro y hacernos ese tipo de preguntas en situaciones críticas. No le digo que vaya atrás, retroceda en el tiempo y vuelva a hacer todo de vuelta, porque lo hecho está y ya no lo puede remediar, pero tiene la oportunidad de hacerlo de hoy. Si lo hizo, pedir perdón y empezar de nuevo. Y para alguna situación futura que puede estar pasando, ya sabe qué es lo que tiene que hacer. Si en alguna de estas preguntas hemos culpado a Dios, hemos sido incrédulos, pesimistas, hemos rechazado su palabra, hemos sido desobedientes y no lo hemos reconocido, si en alguna de estas preguntas usted encuentra un sí, entonces es tiempo de rectificar sus actitudes y más bien ir por ayuda de Dios, apelando a su infinita misericordia. Hágalo y verá el favor de Dios. Si algún momento culpó a alguien por una relación frustrada, por una oportunidad que se le perdió, porque tenía todo a su disposición y lo perdió todo, pues no eche la culpa sobre nadie, no busque culpables. Tampoco se culpe a usted mismo. Solamente reconozca que por su irresponsabilidad, por haber querido hacer lo que se le antojó, o por su instinto, por lo que su instinto lo guió, entonces pídale perdón a Dios y vuelva a comenzar. Sin duda Dios le seguirá amando. ¿Qué le hace creer que Dios lo dejará de amar por eso? Si su corazón es sensible, sencillo, humilde, respetuoso y se humilla delante de Dios, sin duda la misericordia del infinito poderoso vendrá sobre su vida y le abrirá le dará nuevas oportunidades, le abrirá nuevas puertas. Crea en la palabra de Dios. Tome este mensaje. Deje de andar buscando culpables por la situación que ha pasado y tal vez los otros a quien usted busca culpar no tuvo absolutamente nada que ver. Siempre es bueno arrepentirnos de las cosas malas que hacemos. Siempre es bueno decirle: Señor, quiero que me perdones porque sin duda es mi responsabilidad el haber caído en esto, haber pecado, o me apresuré, o confié en mis fuerzas, o fui porque mi carácter así soy, mi temperamento me llevó, pero vino con la cabeza agacha y vino en derrota. Bueno, no le eche la culpa a Dios. Sin duda, el momento que usted dio el primer paso para ir, Dios le dijo: te pido por favor que no vayas. Y algo puso delante suyo para que usted no fuera. Sin embargo, somos tercos y somos los únicos mamíferos que pechamos 2 veces con la misma piedra. Y como sabíamos que Dios no quería que fuéramos, igualmente fuimos porque nos sentíamos autosuficientes y autopoderosos. Y fuimos. Y así nos fue. Y volvimos con la derrota. Qué bueno es decir: Señor, me acuerdo que todo lo que hice hasta el día de hoy fue por mis fuerzas y así me va. Estoy estresado, agotado, despreciado, desechado, sin fuerzas. Pero hoy reconozco, Señor Dios mío, que todo lo que hice, procuré culpar a los otros cuando era mi responsabilidad. Y hoy tomo esta palabra, Dios mío, para decirte: Padre, perdóname. Perdóname porque sé lo que hacía. Igualmente así lo hice.
Quiero que me perdones y me des nueva oportunidad para volver a empezar y a volver a caminar. Vicky, Dios te bendiga. Para volver a caminar y seguir adelante. Que pueda renovar mis fuerzas en ti y que me ayudes en todo tiempo a vencer el carácter, la desobediencia, el temperamento, la irresponsabilidad y ese instinto de querer hacer las cosas por mi cuenta. Y que me ayudes a caminar en tu palabra, Dios, porque entonces no tendré la necesidad de culpar absolutamente a nadie, ni a mí tampoco. Haciendo la voluntad de Dios, nunca necesitaremos buscar culpables, nunca necesitaremos culparnos a nosotros mismos, porque la voluntad de Dios es buena, es perfecta y es agradable. Gracias por estar ahí. Dios te bendiga. Bendigo tu familia, bendigo tu vida, bendigo tu salud, tu ministerio, bendigo tu casa, bendigo tu economía, bendigo tu trabajo, bendigo tus dones, tus talentos, tus ministerios, bendigo tu presente y tu futuro. Bendigo a tus hijos y bendigo a tus nietos. Bendigo tu descendencia. Doy gracias porque estás ahí. Quiero que sepas que Dios te ama con amor eterno. Dios te ama con amor infinito. Con ese amor que no lo podemos calcular ni siquiera proyectar, porque solamente Él es capaz de tanto amor. Igualmente así en nuestras desobediencias, en nuestras cuestiones, Dios siempre nos está amando. Domingo, 10 de la mañana, nos encontramos en la casa de Dios. Es hermoso lo que Dios está haciendo. Vaya creyendo que Dios va a hacer sanidades espirituales, físicas y espirituales. Vaya creyendo que Dios va a traer una sanidad poderosa sobre su vida. Pero por sobre todas las cosas, vaya creyendo que el Espíritu Santo obrará con poder en aquel que quiere que el Espíritu Santo obre. Y esa es mi oración, para que tu voluntad sea que Dios obre en tu vida de una forma sobrenatural, para que juntos podamos ver la gloria de nuestro Dios. Nos vemos el domingo. Dios te bendiga.